Este es el equipo 4 de la materia de análisis de la transformación de la materia en procesos químicos, Q1022. Es Marcelo Lozano. El equipo está conformado por Liliana Carelli Aguilar Sánchez, Ana Margarita Gómez Romo y Víctor Axel Valdivieso Lara. Una empresa se dedica a producir acetato de etilo. Este ha sido propuesto para sustituir solventes tóxicos y que dañen al ambiente, por lo mismo que es un solvente recomendado para procesos de la llamada química verde. Esta sustancia se produce a partir de esta reacción. Gracias a que es una reacción reversible, la empresa productora busca optimizar este proceso para tener mayor ganancia y han propuesto que al disminuir el agua producida se favorecerá la cantidad de acetato de los productos. Nuestro trabajo será determinar si esta propuesta es idónea o de qué otras maneras se puede afectar la producción de este compuesto. El acetato de etilo es un líquido incoloro con un olor característico a frutas. Es inflamable, estable a temperatura ambiente, poco soluble en agua y miscible con acetona, alcoholes, éteres e hidrocarburos. Su vapor es más denso que el aire. Tiene diferentes usos, como son de disolvente, fabricación de pinturas, barnices, acas, plásticos, tintas para impresión, fragancias, entre otros. Se utiliza en distintas industrias tales como la textil, cosmética, adhesivos, alimenticia o farmacéutica. Preguntas de cinética. La cinética se ocupa de la rapidez o velocidad con la que ocurren las reacciones químicas, es decir, la desaparición de los reactivos puede convertirse en productos, así como de los mecanismos de esta. Consiste en explorar las leyes que rigen el cambio de descomposición de un sistema en el tiempo y su relación con las variables que definen su estado, en particular con la presión, la temperatura y la composición. Pregunta 1. ¿Cómo se puede estimar qué tan rápido se produce el acetato de etilo? Pregunta 2. ¿Hay alguna manera en la que se pueda acelerar el proceso de acetato de etilo? Estas siguientes preguntas se pueden resolver con el equilibrio químico, que es un estado de sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Pregunta 1. ¿Podrían explicar si la producción del acetato de etilo se puede aumentar eliminando el agua de la siguiente reacción? Pregunta 2. Si se cambia la temperatura del sistema, ¿se afectará la cantidad de acetato de etilo producida? Resolviendo la primera pregunta de estequiometría, de acuerdo a la reacción, la cantidad de etanol y ácido acético que se necesitan para producir acetato de etilo son iguales. Esto quiere decir que para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere una tonelada de cada uno de los reactivos. ¿Esto es correcto? Bueno, pues no, la afirmación no es correcta, ya que si bien tanto el etanol como el ácido acético tienen los mismos coeficientes estequiométricos 1 mol respectivamente, no aplica lo mismo en lo que respecta a su masa, ya que la masa molar de cada componente en esta reacción es diferente. Y para comprobarlo, realizaremos los siguientes cálculos estequiométricos. La afirmación de la pregunta anterior era: para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere una tonelada de cada uno de los reactivos. Es inválida. De acuerdo con nuestros cálculos anteriores, para producir una tonelada de acetato de etilo solo se necesitaron 681.6345 gramos de ácido acético y 522.9285 gramos de etanol, lo que significa que no es necesario que cada reactivo sea de una tonelada para producir una tonelada de etilo. Si en el inventario de la compañía se tienen 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético, ¿cuál sería la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo? Utilizando los valores de la densidad se puede obtener cuántos gramos y por lo tanto cuántos moles de cada reactivo son utilizados. Y con esto se puede obtener que al utilizar 500 litros de etanol se necesitan 8.563 moles de ácido acético, del cual dentro de también 500 litros hay presentes 8.742 moles, que es una cantidad mayor a la necesitada por el etanol, haciendo así al ácido acético el reactivo en exceso. Con esto establecido, se pueden hacer los cálculos estequiométricos de la reacción, obteniendo así un rendimiento máximo de 754.405 gramos de acetato de etilo. ¿Podrían explicar si la producción de acetato de etilo se puede aumentar eliminando el agua de la siguiente reacción? Según el principio de Le Chatelier, cuando un sistema se somete a un cambio, este se intentará reajustar para contrarrestarlo y permanecer en equilibrio. Esto lo logra desplazándose al lado contrario de donde ocurre dicho cambio, por lo que el agua, al encontrarse al lado de los productos, igual que el acetato de etilo,
Al eliminarle la reacción, el sistema buscará equilibrarse favoreciendo a los productos, consecuentemente produciendo la mayor cantidad de acetato. En la pregunta 4 se nos pregunta, ¿cómo se podría eliminar el agua de nuestra reacción? Bueno, nosotros proponemos el proceso de destilación, pero debido a que dicho proceso y su aplicación a nuestra ecuación es extensa, optamos por mejor ponerlo por escrito y explicar verbalmente el proceso de destilación, el cual consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase vapor y posteriormente enfriar el vapor hasta recuperar estos componentes en forma líquida mediante un proceso de condensación. En la pregunta número 5 se nos pregunta de qué manera se puede favorecer a la producción de acetato de etilo y si esta mejora se puede dar a partir de un cambio en la temperatura o un cambio en el volumen. Hablando del volumen, sabemos que un cambio en el volumen no afectaría cómo se desenvuelve la reacción, ya que cambiar el volumen no alteraría el equilibrio, y al no alterar el equilibrio no estamos favoreciendo ni al lado de los reactivos ni al lado de los productos. Por lo tanto, cambiar el volumen no es importante y no es relevante para esto. Por otro lado, lo que sí podría afectar cómo está el equilibrio sería cambiando la temperatura, ya que literalmente la relación de un mol en cada compuesto presente en nuestra reacción produce una entalpia de reacción de menos 15.3. Por lo tanto, nuestra reacción es una reacción exotérmica, lo que significa que está liberando energía o liberando calor. Y basándonos en esto, sabemos que si disminuimos la temperatura de una reacción exotérmica, podemos favorecer a la producción y formación de productos. Y en el área de los productos, curiosamente y casualmente, tenemos acetato de etilo. Por lo tanto, bajando la temperatura, producimos más acetato de etilo, ya que estamos moviendo el equilibrio a favor de los productos. Durante el avance 3, indagamos más sobre el acetato de etilo y la química verde, sobre todo con la primera pregunta de aplicaciones del acetato de etilo como solvente para procesos amigables con el ambiente. Bueno, el acetato de etilo se usa como solvente en la cromatografía, síntesis de vitamina E, reactivo en manufacturas de pigmentos, fabricación de perfumes, solvente de nitrocelulosa, barnices, lacas y limpieza textil. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las propiedades del acetato de etilo que favorecen el desarrollo sustentable? Bueno, primero que nada es reconocido como GRAS, General Recognized as Safe, además de que es completamente biodegradable, ya que solo se descompone en dióxido de carbono y agua. No es corrosivo, no agota el ozono, tiene una baja volatilidad, baja viscosidad y altas habilidades de solvente específico. Tal como hacer con este proyecto, saber sobre conceptos de química nos puede ayudar a poder modificar ciertos procesos y funcionamientos para que estos sean los más óptimos y mejor utilizados. Esto también se puede observar con la química verde, la cual utiliza algunos principios que nosotros conocemos, pero poder modificar ciertos procesos y finalmente obtener productos en los que no afecten tanto al medio ambiente como lo serían algunas cosas que utilizan tradicionalmente. Bueno, mi conclusión final para este proyecto. Es interesante cómo todo esto al final se adapta para este proyecto. O sea, cada clase, cada tema, desde estequiometría hasta lo que es constante de equilibrio, está presente en este proyecto. Y es increíble cómo todo esto se adapta a un tema de producción de un producto y cómo esto también lo traspolamos a una cuestión económica de producir más. Es fascinante. Como conclusión, el uso del acetato de etilo es un gran sustituto para otros disolventes como el benceno, el ciclohexano, el cloruro metileno, que estos dejan residuos a la hora de usarlo con diferentes sustancias. Es completamente biodegradable, se descompone en dióxido de carbono y agua, no es corrosivo ni carcinógeno. Se puede maximizar su producción quitando el agua de la reacción que favorece la creación de más acetato de etilo. Esto se logra poniendo cloruro cálcico a la reacción para que pueda eliminar el agua. Por estas razones, el uso del acetato de etilo para una química verde es completamente no cierto para las empresas productoras.